vamos a ver, el Hades es un lugar temporal del juicio de Dios para las almas de personas, y será lanzado finalmente al lago de fuego. Esto lo vimos en Apocalipsis, y también vimos que solo Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Es decir, hermano, si Jesucristo tiene las llaves del Hades, que ahora solo es un lugar donde van los perdidos, los no salvos. Porque ¿a dónde están los muertos en Cristo que ya partieron en el Señor? ¿A dónde están? En el paraíso. Y queremos distinguir, el paraíso es un lugar donde van los muertos en Cristo. La pregunta es, ¿dónde está el paraíso? En el cielo. Y esto es bien importante. Ahora, pero hay que hacer la distinción. Los creyentes van al paraíso. El paraíso es un lugar que está en el cielo. Esto significa de que en el cielo no solo está el paraíso. En el cielo hay muchas cosas que también las vamos a estudiar más adelante. Entonces este tema es muy importante, porque hay algunos que dicen que, por ejemplo, el infierno no existe. Bueno, hay una religión que habla mucho acerca del purgatorio, pero el purgatorio en la Biblia no se menciona en ninguna parte de la Biblia. Algunos sustentan este tema en Lucas capítulo 16, versos 19 al 33, pero ahí no habla del purgatorio. ¿De qué habla ese pasaje? Habla del Hades, que ya lo estudiamos. Entonces, no se debe de confundir el tema del Hades con el tema del Tártaros y el tema del infierno. Son temas distintos, son lugares distintos, y por eso es que necesitamos hacer la distinción en cuanto a estos temas. ¿Dónde van? ¿Quiénes ocupan el Hades? Los inconversos. ¿Quiénes ocupan el Hades? Los inconversos. ¿Quiénes ocupan el paraíso? Los salvos en Cristo. ¿Quiénes ocuparán y ocupan el Tártaros o el abismo? Los ángeles caídos, es decir, los ángeles que se rebelaron. Este es un lugar específico para los ángeles. ¿Quiénes ocuparán el infierno? O el que comúnmente llamamos el lago de fuego. ¿Quiénes lo ocuparán? Bueno, los primeros que lo inauguran, porque no está inaugurado. Es más, déjenme decirles que Dios lo está preparando aún más. Porque así como Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, también Dios está preparando el lago de fuego, a tal manera de que los que tratan de salvarse por sus obras y tratan de hacer más cosas, apartando el sacrificio de Cristo, mayor condenación tendrán. Es decir, que habrán estratos de juicio en el lago de fuego. Y Dios está preparando precisamente esto. Pero ¿quiénes inaugurarán esto? El anticristo y el falso profeta son los primeros que lo inauguran. ¿Cuándo lo inauguran? Al final de la tribulación, en la segunda venida de Cristo, ellos son lanzados al lago de fuego. ¿Y quién le sigue después de ellos? Le sigue el diablo y los ángeles, que precisamente estamos hablando de ellos, que están en el abismo. Esto es una introducción para que ustedes vean que cuando hablamos de un lugar no es lo mismo. Es decir, que hay una distinción en cuanto a esto. Quiero invitarles a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, y quiero llevarlo a que usted lo corrobore en sus Biblias, porque es muy importante que nosotros vayamos y corroboremos lo que vamos a aprender en esta mañana a través de la Escritura. Entonces, vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. El hermano Jorge, que nos estuvo enseñando el domingo pasado, habló acerca de los ángeles, y la mención de los ángeles en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4,
son los ángeles que se rebelaron con Dios y son los ángeles mencionados en Génesis capítulo 6. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, aquí hay varias cosas importantes. En primer lugar, ¿están reservados a dónde? ¿O están confinados en dónde? Aquí la palabra infierno significa el tártaros o abismo. Eso es lo mismo en el griego. Es la misma expresión. Es decir, si usted quiere decir en el versículo, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al tártaros o al abismo. Es lo mismo. Quiero que usted se haga una ilustración de esto. En el Antiguo Testamento y antes de la muerte de Cristo, el Hades estaba separado, el lugar de tormento y el paraíso. Pero ¿qué había en medio de estos dos lugares? Un abismo. Este es un punto de vista mío. Ese abismo es precisamente el abismo del cual estamos hablando aquí, que es el Tártaro. La pregunta es, ¿dónde está ese lugar? Porque algunos se preguntan, ¿y dónde estará ese lugar? Está en cualquier parte de la tierra, en alguna profundidad. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero sí es muy importante que la cima o el abismo que está ahí, en mi punto de vista, es precisamente el Tártaro del cual estamos hablando aquí. Es un lugar donde están confinados estos ángeles que pecaron. Ahora, sabemos que no todos los ángeles caídos están en este lugar. Hay algunos que andan sueltos por ahí. Ayer estábamos viendo con mi esposa una noticia en Honduras. Un muchacho entró a la naval y de ahí salió loco. Y le digo yo a mi esposa, este poseído está, porque hablaba raro, hablaba un montón de cosas raras. Ahora, la pregunta es, ¿quién hace este tipo de cosas? Los demonios que andan sueltos hoy por hoy. Cuando usted ve a un loquito, nosotros le decimos loco, cuando usted ve a un loco andar aquí en Chapaltique, que es común verlo, no crean ustedes que es que han perdido la razón por sí. No, la mayoría andan endemoniados, poseídos. Ahora, no me pregunte cómo, por qué, cuándo, no es el tema. Vamos a ver un poco acerca de los ángeles aquí. Y según Efesios 2, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y según Efesios 6, él tiene bajo su mando principal potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Apocalipsis capítulo 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, o sea del Tártaro, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, también es llamado el abismo en Lucas 8:31 y Apocalipsis 9 del 1 al 3. Ahora, vamos a ver un poco acerca de la descripción. Esto se refiere a un lugar temporal de juicio. ¿Y por qué es temporal? Porque ese lugar, el abismo, será lanzado al lago de fuego después del reino milenial. Todo el Satanás, los ángeles, el Hades, la muerte, el abismo serán lanzados al lago de fuego. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? La mayoría se pregunta esto, ¿por qué? Porque después de el milenio y la rebelión de Satanás, al final Dios hace todo esto y envía todo lo que ya no tiene razón de ser, porque después viene el juicio final para ser lanzados los seres humanos al lago de fuego, y los que hemos sido salvados en todas las dispensaciones, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo nuevo y tierra nueva. Alguien me preguntó hace un par de semanas, me dijo, hermano, ¿y la tierra del milenio qué va a pasar con ella?
Saben ustedes de que terminando los 1000 años, Satanás es suelto de las cadenas y engaña a mucha gente del reino milenial. Pero hay una guerra, una batalla que se llama Gog y Magog. Y en esa batalla, ¿saben qué hace Dios? Acaba con todos los que se rebelan con Jesucristo y también destruye esa tierra porque ya no tiene razón de ser. Y viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora ustedes se imaginan una tierra nueva y un cielo nuevo preparado por Dios, hermanos, ¿cómo sería? El paraíso. Ahora, ¿dónde estará el paraíso? ¿En el cielo o en la tierra en ese tiempo? Bueno, el paraíso, ¿dónde estuvo en el pasado? ¿En el cielo o en la tierra? Tierra. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros? Porque como a nosotros nos gusta hartarnos, nos gusta un montón de cosas y el paraíso habrá tantas cosas que disfrutar. La respuesta está en Juan capítulo 14, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Para que donde yo esté, vosotros también. Así es de que donde esté Cristo, los creyentes estaremos también con Él. Qué bendición más grande nos ha dado Dios a través de la gracia. Pero fíjense, vamos a ver este versículo, que es el tema donde nos quedamos. Dice el versículo: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, manteniéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. El propósito de haberlos encadenado y de mandarlos, de meterlos en cavernas tenebrosas, es reservarlos para el juicio final. Ese es el propósito. Los ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios, están reservados ahí solamente para el juicio. Alguien también me preguntó hace unas par de semanas, me dijo, ¿tendrán oportunidad ellos? La respuesta aquí está. ¿Qué dice el versículo? Están en el abismo reservados para qué. ¿Y cuál será el juicio final para ellos? Lanzados al lago de fuego. Ese es y vamos a ver primera de Pedro 3:19. Miren lo que dice primera de Pedro 3:19. Dice el 19: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién bajó a predicar a estos espíritus que estaban encarcelados? Cristo predicó. La pregunta es, ¿qué predicó? Porque algunos piensan que tienen chance todavía. Si Cristo fue a predicar, y predicar es enseñar una buena noticia, realmente Jesucristo le fue a dar una buena noticia. Para Cristo sí, para los ángeles no. Saben que los ángeles, estos de los cuales habla Pedro, conocían al Señor desde antes que ellos fueran, después de que ellos fueron creados. Conocían al Señor si estuvieron con Él, pues. Estos ángeles conocían al Señor. También los ángeles conocían el plan estratégico de Satanás. ¿Y cuál fue el plan estratégico que vimos en Génesis capítulo 6? A ver si aprendieron el domingo pasado. ¿Cuál era el plan de Satanás a través de los ángeles de venir y tomar cuerpos humanos y reproducirse con las mujeres, con los seres humanos? ¿Cuál era el propósito de Satanás? Corromper la simiente de donde iba a venir el Mesías, nuestro Redentor. Ese era el propósito. Satanás ha tenido bien claro, hermano, cuál es su estrategia, y él trata siempre con los seres humanos. No pierda de vista esto. Satanás siempre va a tratar con los seres humanos para desenmascarar su plan. Y aquí trató con los seres humanos. Y usted me puede decir, bueno, el hermano Jorge lanzó una pregunta: ¿se pueden reproducir los ángeles? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿qué hicieron en Génesis capítulo 6? Tomaron cuerpos, se materializaron. Voy a hablar de esta palabra. Ellos se materializaron, es decir, tomaron cuerpos y se hicieron como seres humanos.
eran seres humanos. Y el hermano les habló acerca de Génesis en el caso de los dos ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra a traer a Lot. ¿Qué quisieron hacer las personas ahí? Violarlos. Para que entendamos, quisieron violarlos. ¿Y por dónde los iban a violar? Algunos pueden ver qué pesado está hablando el hermano. ¿Por dónde querían violarlo? ¿Entendían que eran hombres los ángeles que estaban ahí? Claro que sí. Pero yo voy a si a usted no le queda, ni no le quedó claro todavía este punto, en Génesis lo vamos a ver aquí. Pero quiero terminar el punto aquí. Dice, a los espíritus encarcelados, verso 20, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. ¿Recuerdan ustedes de qué pasó antes de Noé? Toda la perversidad de los ángeles que pecaron. ¿Y por qué es que Dios entonces quitó a toda la raza humana y solo, ¿cuántas personas se salvaron? 8 personas se salvaron con Noé. ¿Y por qué quitó a todos? Porque se habían corrompido y habían infectado la raza humana. Y ese fue el propósito del diluvio aquí. Ahora, y aquí, ¿de quiénes está hablando el versículo 20? Que en los tiempos antiguos, es decir, está hablando de estos espíritus encarcelados. Ahora hay una cosa bien importante. El versículo 20 dice, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Es decir, mientras se construía el arca, ¿qué estaba pasando en la tierra? Había una perversidad, una degeneración. Yo cada vez que veo al mundo hoy, corrompido y perverso, veo la paciencia de Dios, pero también veo la venida del Señor más pronto. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía paciencia todavía con la gente mientras se construía el arca. Mientras Él tuvo tiempo, algunos hablan de que Noé predicó 120 años, no me voy a detener en eso. El asunto es que Dios le dio oportunidad a la gente, como lo hace hoy también. ¿Le está dando Dios oportunidad a la gente? Claro que sí. ¿El problema es Dios? No. Porque algunos acusan a Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita que mueran niños? Hace poco bombardearon allá en Siria a un hospital de niños y murieron 70 y algo niños. Alguien me preguntaba por ahí, ¿cómo puede ser posible que el corazón del ser humano mate a esta gente? Y dice, ¿dónde está Dios? Dice la gente. Es que el problema no es Dios, el problema es el ser humano. ¿Ven la perversidad de los seres humanos? Ahora les quiero preguntar, imagínense que nosotros siendo salvos, habiendo recibido el Espíritu Santo y morando en nosotros, seguimos siendo perversos todavía, cuanto más la humanidad que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces Dios tuvo mucha paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, y aquí lo dice, 8 en total se salvaron mediante el agua. ¿Y por qué mediante el agua? Porque el diluvio fue un tipo de juicio de Dios para traer toda la raza humana, todas las plantas, todos los animales, y solo preservaron una parejita de cada una de las especies. Pero quiero que vayamos a Judas capítulo 1, versículo 6. Aquí está el asunto importante de la pregunta que lanzó el hermano Jorge. ¿Pueden reproducirse los ángeles? Aquí está la respuesta. Veamos un poco este asunto, porque estamos estudiando a los ángeles aquí, y cuando estudiamos los ángeles necesitamos ver algunas cosas. Por ejemplo, ¿tienen voluntad los ángeles? Sí. ¿Tienen conciencia los ángeles? Sí, tienen conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Se corrompieron, tuvieron que tomar una decisión de venirse con Satanás y hacer todas estas cosas. Miren lo que dice el versículo 6.
Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, ¿tenían una posición en el cielo estos ángeles? Sí. Ahora, quiero hacer una analogía aquí. ¿Tú tienes una posición de autoridad también, hermano? Sí. Sí, claro que sí. ¿Eres tú igual a los inconversos? No. No. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender el asunto de nuestra posición. Nuestra posición en Cristo es muy distinta como la posición que teníamos en Adán. Ellos no estaban en Adán, por supuesto. Sin embargo, tenían una posición mucho mayor. Y esto lo explica Hebreos capítulo 1. Son mayores los ángeles que los seres humanos. Y aquí es donde es importante para los que nos ven por este medio, no seamos malcriados cuando tratamos de pegarle patadas al diablo y a sus ángeles. Los ángeles tienen mucha autoridad. Y saben que la autoridad que ahora tienen es la autoridad de Satanás. Pero ¿quién le ha delegado esta autoridad? Es Dios. Dios le ha delegado. Entonces cuando usted no puede ser poseído ya, y no voy a hablar mucho de esto, pero no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado a hacer lo que es indebido. Y así como ellos tienen conciencia y saben el bien y el mal, también ustedes lo saben. Entonces nosotros sabemos, antes de que vayamos a hacer algo, ya tenemos la respuesta de que si es bueno o es malo lo que vamos a hacer. Así es de que si usted no nos acompaña durante la semana y puede venir y tiene tiempo y no lo hace, es porque usted debe darle la respuesta si está bien o está mal. Entonces aquí, vean el asunto, dice que abandonaron, miren lo que dice, sino que abandonaron su propia morada. Lo tiene perpetuamente encarcelado en oscuridad para el juicio del gran día. Y vean la analogía, que aquí está la respuesta de la pregunta que les hizo el hermano Jorge el domingo pasado. Dice el versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. Déjenme explicarle un poco esto. ¿A quién pone Judas de ejemplo aquí? Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Aquí está abajo. Inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. Era contra naturaleza que los ángeles vinieran, tomaran cuerpo humano y se metieran con las mujeres. ¿Era contra naturaleza? Claro que sí. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos de que está hablando de los ángeles aquí? Ahí está subrayado, mire. Dice, mire, observe bien, porque cuando estudiamos la Biblia, usted no debe de venir como venimos a misa. Necesitamos ser observativos y por eso estos son estudios bíblicos, no son predicaciones de otro tipo, no, son temas específicos. Mire, dice aquí, al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos. ¿Quiénes son aquellos aquí? Los ángeles que está hablando el versículo anterior. Entonces, ¿pudieron tomar cuerpo y reproducirse estos ángeles? Ahí está la respuesta. Claro que sí podía. Claro que sí. Y aquí lo explica exactamente. ¿Cuál fue la degeneración de los ángeles? Meterse con las mujeres. Y el hermano ahora explicó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos a Dios diciéndole hijos a los ángeles en el Antiguo Testamento y aún Satanás. Entonces el asunto aquí es que la inmoralidad sexual y los vicios contra naturaleza fueron la perversidad que Satanás usó para pervertir la genealogía de donde iba a venir el Redentor. En el punto de vista, los homosexuales no estarían siendo aprobados por Dios, porque justamente Sodoma fue castigado por eso, y así se llama el homosexualismo, sodomía. Sí, o sea, sí. tener relaciones con detrás. Sí. Y por eso le quedó el nombre de esa ciudad que se corrompió con eso. Es correcto. Lo mismo que la enfermedad de gonorrea de Gomorra.
Sí, es de Gomorra, sí. La inmoralidad sexual y todo lo que tiene que ver con eso. Y ahí vienen todas estas cosas. Ahora, la pregunta, déjenme ahora lanzarle un par de preguntas a ustedes. Los sodomitas o los que tienen inmoralidad sexual o los que se echan con varón y mujer, ¿pueden ser salvos también? Claro que sí. Claro, porque algunos piensan, miren, he oído iglesias y predicadores realmente mandando al infierno a este tipo de gente. Y déjenme decirles, por los que nos ven en este medio, que no necesariamente por tener esa condición no pueden llegar al cielo, también tienen una oportunidad. Es más, ¿por qué Dios no nos ha llevado a la iglesia hoy por hoy? ¿Por qué? Por la paciencia que Dios tiene con la humanidad todavía. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La pregunta es, ¿cómo pueden ser salvos los homosexuales, las lesbianas y todos los que tienen inmoralidad sexual? O los que tienen estas perversidades. Solo por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué necesitan creer? Que Cristo ya pagó el precio de ese pecado que están cometiendo en la cruz del Calvario. Porque algunos, inclusive nosotros, aún estando en la iglesia, hay tantas cosas que no nos perdonamos y Cristo ya las perdonó en la cruz del Calvario. ¿No es verdad eso, hermano? Es verdad. Y algunos por eso es que no vivimos en paz nuestra vida cristiana. Porque queremos cargar con todas las cosas del pasado. Mire, si usted puede ver el pasado, véalo para ver lo que Dios hizo en usted y que ahora no es eso que era antes. Pablo a los Corintios les dice, esto eran ustedes, mas ya habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados por el Señor a través del Espíritu Santo. Eso éramos. Entonces dejemos, hermanos, de mortificarnos. ¿Cuántos pecados pagó Cristo en la cruz, pues? Tus pecados fueron pagados totalmente en la cruz, aún los que no has cometido. Así es de que los homosexuales, los violadores, los parricidas, los homicidas, cualquiera, Dios todavía tiene chance para ustedes. Les está dando un chance, les está dando una oportunidad en su paciencia. Entonces, cuando Cristo fue y predicó a estos de los cuales estamos hablando, fue a decirles, ¿saben qué? Ustedes allá quisieron pervertir mi venida, pero no lo lograron. Aquí estoy, victorioso. He muerto, pero ¿saben qué? Dios ha de levantarme. Mi Padre me va a levantar al tercer día. ¿Había anunciado Cristo a los discípulos esto? Sí, les digo, es necesario que yo muera en la cruz, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Y saben qué es la resurrección? ¿De qué nos serviría a nosotros estar aquí si realmente no hubiera resurrección? Porque muchos piensan de que Cristo no resucitó. Hermano, Cristo resucitó al tercer día para garantizarnos nuestra redención. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra transformación en el futuro. Este cuerpo corrupto que es ofensivo, que es inoperante, que es soberbio, un día va a ser transformado y ya no tendremos problemas con todo eso. Gloria al Señor, porque ¿cuántos de nosotros merecemos eso, hermano? Ninguno. Y si usted está aquí pensando que algo merece del Señor, déjeme decirle que está equivocado. Usted y yo, hermano, hemos sido salvados de la misma manera como se salvó Pablo, como se salvó Moisés, como se salvó Abraham. ¿Y cómo lo hicieron? Por fe. Así es de que no hay jactancia para ninguno de nosotros. Es la misma manera la salvación. Por fe en Cristo solamente. Entonces, los ángeles, hermanos, están confinados, y cuando hablamos del Tártaros, es muy importante ver este asunto. Entonces, después del regreso de Cristo, el Tártaro funcionará mientras dure el reino milenial en la tierra como una prisión temporal de juicio de Dios para Satanás y sus ángeles. Mire lo que dice Apocalipsis 20 del 1 al 6.
Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón. ¿Quién es el dragón ahí? Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo encadenó ¿por cuánto tiempo? Déjeme explicarle rápidamente esto. Cuando terminan los 7 años de tribulación, hay un juicio para las naciones, que ya lo vimos, y los vivos pasan al reino milenial, pero antes de eso, este ángel baja y encadena a Satanás y lo meten en prisiones por 1000 años. Y es lo que dice aquí. Lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo. ¿A dónde va a ir a parar el diablo durante esos 1000 años? Al abismo. ¿Dónde están quiénes? Los ángeles. A ese mismo lugar. Pero 1000 años, fíjense bien. Lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. ¿Qué significa entonces esto? Alguien me hizo una pregunta. Miren, estos temas son bien complicados. No es fácil explicar esto, pero déjenme explicárselo a la manera que usted lo puede entender. Me preguntó alguien por ahí, ¿será que no habrá pecado entonces en el reino milenial? Porque Satanás es mandado. Pero ¿quién es mandado solamente aquí? Solo Satanás. ¿Y los demonios qué pasa con ellos? Todavía andan por ahí. ¿Habrá muerte? Alguien también me preguntó, ¿habrá muerte en el reino milenial? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué habrá muerte? Porque habrá pecado. La muerte, hermano, es la consecuencia del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuánto va a durar la gente en el reino milenial, su vida? 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, y hay 1000 años ahí, pues. Probablemente va a haber gente que va a durar 900 años. Más de 900 años. Es probable. Pero es muy importante entender que aquí el único que es atado y arrojado al abismo es el diablo, Satanás. Los demonios todavía quedan sueltos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito de los demonios queden sueltos? Bueno, preparar. ¿Saben qué hacen los demonios hoy? Están preparando el andamiaje para la venida ¿de quién? Del anticristo. Cuando el reino milenial esté, ¿cuál andamiaje van a preparar ellos? El andamiaje de la venida de Satanás, porque ahorita está encadenado aquí. ¿Y por qué va a venir Satanás? Mire, dice el versículo, y lo encerró y tapó, bueno, hasta que se cumplieron 1000 años. Dice el versículo, después habrá de ser soltado por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero va a ser soltado por algún tiempo. Entonces vi trono donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Miren, aquí hay otro tema. También vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son los decapitados aquí mencionados? Es correcto, los que murieron durante la tribulación. Pero aquí, cuando termina el versículo 3 y pasamos al 4, empieza otro tema ya el escritor. ¿Cuál es el tema? Miren el versículo. Entonces vi trono donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. Hasta esta es la primera resurrección. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Dónde estaban estos? ¿Cuál es el tema que está tratando el versículo 4 en adelante? Está tratando el tema de que los que murieron en la tribulación están ¿dónde? En el cielo. Ahora, ¿hay tronos en el cielo? Sí, dice que hay gente ahí que fue puesta para juzgar.
¿A quiénes Dios le dio a través de Cristo la autoridad para juzgar? A los 12 apóstoles. ¿De quiénes está hablando que estaban allá con los decapitados? Y fíjense que este tema es bien importante porque está hablando dentro de la transición de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Los decapitados y los muertos ahí, ¿está garantizado que van al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ¿y cómo se salva la gente en la tribulación? Aquí está la respuesta. Miren lo que dice el versículo. Vi también a almas que habían sido decapitados por causa de qué. ¿Y quién es el que da testimonio de Jesús, hermano? Los que son salvos. ¿Y cuál es el testimonio que debemos de dar de Jesús? Que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Había muerto Cristo en la cruz del Calvario por estos que murieron en la tribulación? Claro que sí, y daban testimonio, pero no solo eso, y por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Ahora, ¿quiénes son estos que está hablando aquí? Alguien me preguntó también, ¿y los 144,000 van a morir en la gran tribulación? Claro que sí, aquí está la respuesta. Aquí está. De los 144,000 van a morir esto, y de ellos está hablando aquí. Van a ser decapitados. La pregunta es, ¿solo ellos van a morir? No, también van a morir aquellos que dan testimonio de Jesús, y también los que dice el versículo, y por la palabra de Dios, es decir, por predicar el mensaje. Pero no solo por eso, son perseguidos. Mire el versículo, dice, no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Por qué no la habían adorado? Porque tenían el sello de Dios. ¿Quién es el sello de Dios, hermano? Déjenme darle otro tema aquí. Alguien me preguntó por ahí, ¿y en la tribulación habrá Espíritu Santo? Porque cuando sea el rapto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se va con los creyentes. Pero va a venir en el tiempo de la tribulación. ¿Sí o no? Sí. ¿Va a venir de la misma manera como está hoy? No. ¿Con quiénes viene primero? ¿Saben quiénes le predican a los 144,000? Los 2 testigos. En la tierra no hay gente en este tiempo que predique la palabra. Cuando los 2 testigos empiezan a predicar, 144,000 judíos, porque los testigos de Jehová andan predicando hoy por hoy porque ellos quieren entrar en los 144,000. Y he visto una par de mujeres ahí todas beatas que ni por cerca. Capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis dicen exactamente quiénes son. Capítulo 7 dice que son de las 12 tribus de Israel. Le pregunto a un testigo de Jehová, ¿de cuál tribu eres? ¿Somos gentiles o somos judíos nosotros? Pero ellos dicen judíos espirituales. ¿Dónde está eso en la Biblia? Después retomo el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, garantiza el sello de propiedad de Dios en el tiempo de la tribulación. Y estos que mueren aquí dicen que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Por qué? Porque tenían el sello de Dios. El Espíritu Santo no permite. Miren, el Espíritu Santo jamás va a llevar a una persona a maldecir a Jesucristo y a Dios. Jamás. Y aquí lo vemos a esto, dando testimonio de eso. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a moverse aquí de una manera distinta como lo hace hoy. Aquí en este tiempo de la gracia, alguien cree en el Señor, cree que murió por sus pecados, que fue suficiente de sacrificio, inmediatamente el Espíritu Santo lo bautiza y viene a morar en él. Ay, yo sentí un fuego. Ayer estaba viendo una mujer que decía, hermanos, se está moviendo el fuego y el Espíritu está llenando y viene el fuego de Dios a través del Espíritu. Ojalá viniera el fuego y los calcinara, dije yo en ese momento. El fuego de Dios en toda la Biblia, hermano, es un sinónimo de juicio, no del Espíritu Santo. Porque la gente cree que porque siente un calorcito y está emocionado y habla un montón de tonteras, cree que es el Espíritu Santo.
¿El Espíritu Santo es de control y dominio propio o lo saca fuera de control? Claro que controla a la persona, lo controla, no va a ser algo que esté afuera del estándar de Dios. Y termino aquí. He hablado de varios temas en este punto porque es importante que usted vaya entendiendo estos asuntos. Ahora dice, no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esta es la primera resurrección. ¿De cuál resurrección está hablando? La que sucede en el tiempo. Recuerdan ustedes que la primera resurrección inicia con la iglesia. Después, con los muertos en la tribulación. La primera resurrección no tiene que ver, porque nosotros cuando hablamos de primero, de un solo evento, no. La primera resurrección, hermano, tiene que ver con los creyentes. Déjenme decirle algo. La resurrección, y usted hágase este mapa conceptual en su mente ahorita. Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿quiénes son los primeros que nos vamos? Los creyentes, de la edad de la iglesia. Lo que hemos creído a partir de Cristo para acá. Ahora la pregunta es, ¿cuándo resucitan los santos del Antiguo Testamento? En la segunda venida. Ellos resucitan todos, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos resucitan en la segunda venida de Cristo, después de los 7 años de tribulación. Pero ¿quiénes más resucitan? Estos que está mencionando aquí en Apocalipsis. Los decapitados, los muertos en la tribulación también van resucitados. Ahora, esta es la primera resurrección. La primera resurrección tiene que ver con los salvos. Esto, márquelo usted, marque la diferencia por esto. Miren lo que dice el versículo. Dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes son los demás muertos aquí? Los que murieron sin el Señor, desde Adán hasta el tiempo de la tribulación, hasta el reino milenial, hasta la rebelión de Satanás, hasta antes del gran trono blanco, que es donde van a resucitar esto. Mire, yo no sé si a usted le alegra esto y se siente gozoso, hermano. Qué victoria si usted muriera hoy, sería un leve dormir y un eterno despertar en la presencia del Señor. Pero déjeme decirle algo más. Cualquier cosa puede pasarnos a nosotros, pero ¿saben qué? El Señor nos va a resucitar un día para estar eternamente con Él. La segunda muerte, mire aquí, dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuántos años? 1000 años. ¿Hasta cuándo entonces van a resucitar los que murieron sin el Señor? Hasta después de los 1000 años. ¿Y para qué? Miren lo que dice el versículo. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Así es de que si usted está aquí, asegúrese de irse en la primera resurrección, porque esa es la victoria de los creyentes para vivir la eternidad con el Señor. Pero si usted no es salvo, yo le quiero decir que lo único que tiene que hacer ahí donde está es creer que Cristo pagó el precio por sus pecados totalmente y que es la obra que Dios ha aceptado para la salvación. Tú no puedes hacer nada para salvarte porque Cristo ya lo hizo. Y si tú crees que hay algo más que hacer, entonces estás diciendo a Dios, sabes, tú eres inútil. Lo que hiciste con Cristo fue un fracaso porque yo puedo hacer algo para salvarme. Pero no es así. La Biblia garantiza que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para la salvación. No hay nada más que hacer por el pecado, porque Cristo pagó el precio de los pecados de la cruz. Ahora, vean lo que dice el versículo. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Sobre quiénes no tiene poder la segunda muerte? Sobre los salvos. Así es de que, hermano, si usted ha creído en Cristo, la segunda muerte ya no tiene poder sobre usted. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos con Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor que ha hecho esto por gracia. Es un regalo para todos. Es una bendición haber recibido al Señor por fe sola en Él. Miren, dice el versículo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él
1000 años. ¿Estaremos con el Señor en el reino milenial? No lo merecemos, hermano. ¿Pero qué seremos en el reino milenial? Mire, hermano, sacerdotes de Dios. ¿Y de quién? Ahora, un sacerdote, ¿qué es lo que hace, hermano? Servir. Los sacerdotes del Antiguo Testamento pasaban día tras día haciendo sacrificios que nunca pudieron quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué está sentado, hermano? Porque ya no hay nada más que hacer por el pecado, porque Él lo hizo totalmente en la cruz. Gloria al Señor, hermano, que si usted ha confiado en el Señor hoy, usted será un sacerdote, es decir, es una persona que prestará un servicio para Dios. Miren, hermano, por eso les decía yo, no somos, y no se ande comparando con los impíos, porque usted no es como los impíos. Usted es un sacerdote, ni nada más y menos que el dueño del mundo. Entonces, por eso los creyentes debemos de ser distintos que el mundo. ¿No es cierto? Ser un sacerdote de Dios, hermano, es el mejor privilegio que Dios le haya dado a usted. No pierda de vista esto, porque algunos de nosotros pareciera que se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado, y pareciera que no nos damos cuenta que realmente solo somos siervos del Señor mientras estamos aquí, y lo seguiremos siendo después de la resurrección. Y quiero, esto ya se lo planteé, la iglesia, hermano, en la resurrección se va aquí. Los del Antiguo Testamento resucitan aquí. Los decapitados también resucitan aquí para entrar al reino milenial. Los que murieron inconversos de todos los tiempos van a resucitar hasta después del reino milenial. ¿Para qué? Para ser lanzados al lago de fuego. Qué lástima. Qué lástima que la gente no quiera salvarse tan sencillamente solo por creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Después de la última rebelión de Satanás, el abismo será reemplazado por el lago de fuego. El abismo es para los ángeles. El lago de fuego es para todos, porque el lago de fuego va a ser lanzado todos. Veamos estos versículos. Cuando se cumpla, capítulo 20 de Apocalipsis, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. ¿Saben cuánta gente se rebela contra Cristo en el reino milenial? Dicen que son como la arena del mar. ¿Cuánta gente va a haber en el reino milenial? Bueno, no me pregunte, porque va a ser, lo que sí es que es incalculable el total. Pero ¿cuánta gente engaña a Satanás? A millares de millares, billones de millones. Y mire lo que dice el 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. ¿Cuál es el campamento de Dios, hermano? El pueblo de Dios, Jerusalén. Todo el plan de Dios siempre se ha centrado en Jerusalén e Israel. Así es de que aquellos que están en contra de Israel, qué lamentable, porque Israel es el centro de los planes de Dios. Y si Dios tiene un plan para Israel, nosotros deberíamos de estar enfocados en el pueblo de Israel también. Y dice, pero caerá fuego del cielo y los consumirá. ¿Cómo? Por completo. Se los va a acabar. En un ratito se los va a acabar. Y dice el versículo 10, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia, el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? No, dicen los mormones, si así lo que dura el fósforo encendido, así va a ser. Como los muertos nada saben. Perdónenme, pero aquí el lago de fuego está destinado para el diablo, para los ángeles, por la eternidad. Y usted puede decir, sí, pero ahí solo dicen que ellos. Bueno, el Gehenna, el lago de fuego, es el destino final para todos los inconversos, Satanás y sus ángeles. Es decir,
el Gehenna, que es la palabra griega que está destinada aquí, es el lago de fuego, no solo es para el diablo y sus ángeles, también es para los inconversos. Veamos su designación. Gehenna era un lugar real en el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. Josué 15:8, era un lugar real, hermano, un lugar donde quemaba. Pero veamos el pasaje, miren lo que dice. Josué 15:8, continuado es el valle de Ben Hinnom, al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén, encendían a la cumbre de la loma, al oeste del valle de Hinnom, al norte del valle de Refayim, es decir, ascendían, es decir que estaba en una loma este lugar. Pero ¿qué hacían aquí? Veamos segunda de Crónicas 33:1. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Acera. Se postró entre todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así. Ahora déjenme agarrar otro tema. Este Manasés era creyente, hermano. Sí, los que nos acompañaron en el estudio de el libro de Reyes y el segundo libro de Reyes, se pudieron dar cuenta de que los creyentes somos tan perversos. Y miren, este perverso rey ofendió tanto al Señor que, miren, aquí dice, pero hizo lo que ofende al Señor, a tal punto que hizo Dios, que lo provocó a ira. ¿Y qué hizo, hermano? No le bastó ir a hacer altares. Ahí es de que usted tenga cuidado con los altarcitos que tiene por ahí. Hermano, nosotros podemos hacer altares. Claro que sí. ¿Sabe cuál es el altar a veces suyo, hermano? Sus hijos, su casa, el televisor, su tiempo. Ustedes dicen que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Hermanos, ¿de quién es el tiempo? Entonces, ¿por qué dije que es suyo? ¿Ah? Después no vayan a decir allá delante del Señor, es que en la iglesia bautista en Maús de Chapaltique nunca nos dijeron que había que obedecer. A veces usted mismo es el altar. A veces usted mismo dice, no tengo tiempo para el Señor, solo el domingo me voy a congregar. No vaya a ser que esté provocando a ir al Señor. Tenga cuidado con el Señor, porque mire, el Señor pega donde más le duele a usted. Probablemente no lo vaya a tocar a usted, le va a tocar a sus hijos. Tenga cuidado. Y yo no lo estoy amenazando. Le estoy diciendo que a veces nosotros hacemos cosas tan insensatas delante del Señor, que en vez de, y usted puede estar aquí el domingo, venir a adorar al Señor, pero hermano, yo enseñé un principio: obediencia a medias es desobediencia. Y si usted tiene tiempo de venir durante la semana y no lo hace, está en desobediencia con el Señor. Perdóneme, pero es la verdad. Y no quiero ser responsable de que usted allá diga, ay, me duele el pecho, Señor, ¿y qué me pasa? Dije, ¿qué te pasa? Porque no estás acudiendo al Señor, no estás siendo obediente, lo estás airando. Ten cuidado con lo que haces, hermano, porque si tú dices que eres salvo y eres un hijo de Dios, y ahora con el tema del sacerdocio, entonces, hermano,
deberías de venir aquí. Yo enseñé el miércoles pasado, para los que no están en el capítulo 3, dice el versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará su vereda. Pero usted acostado en la hamaca, ¿cuándo el Señor le va a ayudar a enderezar su vereda, hermano? Si usted las tiene torcidas. Entonces, hermano, este charlatán no solo hizo lo que ofendía al Señor, sino que metió altares en el templo. Yo no sé cuáles altares usted tiene también aquí en el templo. No se equivoque. Creo que lo más sensato que podemos hacer los creyentes no ser obedientes al hermano Beda, al hermano Jorge, ni a mí, ni a ningún líder. Porque si fuera por un líder que usted viene, también usted tiene un altar equivocado. Tiene un altar equivocado. Nosotros solo somos siervos del Señor. A quien usted debe de ser obediente es al Señor, no a nosotros. Si usted está enojando al Señor, entonces hágase un examen usted, evalúese usted y piense esto. ¿Qué está haciendo en relación al Señor? ¿Lo está airando o lo está agradando? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible. Y si usted considera que su sabiduría es mejor que la sabiduría del Señor, entonces quédese en la hamaca, quédese allá a disfrutar el mundo. Hágalo. Pero espere el puerto del Señor. Quiero terminar con Jeremías 7:31 porque lo que estamos viendo es el valle de Hinnom. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este rey? Sacrificaron en el fuego a sus hijos en el valle de Hinnom. Llevaban a Moloch y le daban sus hijos tiernos y los tiraban y los metían en el fuego. Mire lo que dice Jeremías. Además, construyeron el santuario pagano de Tofet en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. A veces los creyentes hacemos cosas que Dios jamás ha ordenado. El bautismo, la cena del Señor, la oración, el estudiar la palabra del Señor, esas son las ordenanzas del Señor, ya lo vimos en el estudio anterior. El tener comunión los unos con los otros. Pero jamás hacer otro tipo de cosas que nunca, hermano, se ponga a hacer algo que Dios jamás ha dicho que haga. Dios nunca ordenó que hicieran eso, pero lo hicieron por insensatez. Entonces, hicieron esto. Hicieron una imagen, encendían, ahí donde están las manos, encendían fuego a tal punto que se ponía a color rojito y le tiraban los hijos ahí. ¿Cuál de sus hijos usted tiraría, hermano? Ay, si mi papito chulo es mi Dios. Sus hijos a veces son sus dioses. Tengan cuidado con esto. Tengan cuidado porque a veces idolatran tanto a sus hijos que no los reprenden porque supuestamente los aman tanto. Qué chulada. El Señor dice que disciplina a quién, hermano. A los hijos que ama. Y si usted ama a sus hijos, disciplínenlo. Si viven como usted, tienen que obedecerlo porque comen ahí de su meta. Y aquí hay varios hipotes que van creciendo, hipotes en buen salvadoreño. Tienen de aprender que mientras comen de la mesa de la casa de sus padres, tienen que estar sujetos a la autoridad de sus padres. ¿Saben quiénes van a ser los beneficiados? Ustedes. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. ¿Quieren vivir larga vida aquí en esta tierra? Hermano, que el Señor venga hoy. Claro que no se quieren ir, porque esta tierra, a pesar de que nos aprieta y nos hace estrago, nos encanta, bien sabrosa, sabrosa. Déjenme decirle que el cielo es mucho mejor. Yo le pido al Señor que venga pronto, es de mi oración al Señor. Yo espero su venida.